Dicen que la familia es amor, es cuidado, es pertenencia. En el funeral de mi esposo me senté sola al final del pasillo detrás de una columna. Nadie se acercó, nadie me miró. Daniel y Clara estaban demasiado ocupados saludando a los invitados, repartiendo sonrisas como si fueran dueños de la pérdida. Me llamo Lidia Moreno. Durante 30 años fui bibliotecaria en la Escuela Pública de San Miguel. Enseñé a generaciones a encontrar su voz entre libros polvorientos y páginas rotas. Pero cuando Samuel murió, me di cuenta de que había perdido la mía. El día que me entregaron la llave, él me dijo: solo úsala cuando veas quiénes son en realidad. No entendí lo que quería decir, no hasta que me sacaron de la reunión familiar como si fuera una extraña, no hasta que comenzaron a mover mis cosas sin preguntarme, no hasta que me dejaron fuera de la casa que construimos juntos. Fue entonces cuando abrí la caja de seguridad, fue entonces cuando empecé a hablar. Y una vez que empecé, no volví a callar. Samuel ya no hablaba mucho. El cáncer le había robado la voz, pero no la ternura. Cada mañana yo le leía el periódico, aunque sabía que ya no le interesaban las noticias. A veces solo se quedaba mirándome, asintiendo con una sonrisa leve. Tenía los ojos llenos de cosas que nunca dijo, pero que yo aprendí a entender. Vivíamos en la misma casa desde hacía 35 años. Las paredes conservaban manchas de crayones que Daniel dejó cuando tenía 5. El jardín estaba torcido, siempre un poco seco, pero Samuel insistía en que tenía carácter. Yo sabía que se refería a nosotros. Habíamos envejecido allí, habíamos enterrado mascotas, celebrado cumpleaños y llorado la pérdida de mi madre en ese salón que él ahora apenas podía cruzar sin tambalearse. Una tarde de octubre, mientras le acomodaba las almohadas, Samuel me tomó la mano con una fuerza que no creí que le quedaba. Me miró con seriedad y me entregó una pequeña llave de latón. Guárdala, susurró. Solo úsala cuando veas quiénes son en realidad. No entendía a qué se refería. Pensé que estaba hablando en clave o que el dolor le había nublado el juicio. Sonreí y la guardé en una cajita azul sin hacer preguntas. A veces el amor también era silencio. Samuel murió 2 semanas después. Fue rápido, sereno. Me quedé dormida a su lado con la cabeza en su pecho y al despertar supe que se había ido. No lloré de inmediato. El llanto vino después en ráfagas como viento frío entrando por una ventana mal cerrada. El funeral fue correcto. Daniel y Clara se encargaron de todo. Demasiado. Ni siquiera me preguntaron qué flores prefería Samuel, ni si quería decir unas palabras. Clara, siempre tan eficiente, organizó una ceremonia elegante pero hueca. Yo estaba allí, pero era como si no estuviera. Me sentaron en la primera fila, pero nadie me miró a los ojos. Al final de la ceremonia, cuando todos se abrazaban entre sí, yo caminé hacia atrás, me apoyé en una pared y observé cómo mi hijo sonreía para las fotos. En ese momento, algo dentro de mí empezó a crujir. Una semana después, Daniel me citó en la oficina del abogado familiar. Pensé que sería para revisar el testamento, repasar papeles, resolver lo pendiente. Pero cuando llegué, él y Clara ya estaban sentados. No había silla para mí al otro lado del escritorio. Me ofrecieron sentarme en un rincón, como si fuera una visita. Mamá dijo: Daniel, sabemos que todo esto es difícil, pero no tienes que preocuparte por los asuntos legales. Clara y yo nos encargaremos. Solo queremos que estés tranquila. ¿Tranquila?, pregunté. Samuel dejó algunas instrucciones, pero tú no necesitas cargar con eso. Vamos a protegerte como él habría querido. No entendía. ¿Protegerme de que Clara sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa sin abrirlo? La palabra testamento estaba escrita a máquina en letras frías. Vamos a asegurarnos de que todo se mantenga dentro de la familia, dijo ella sonriendo, como quien ofrece veneno en una taza de té. Salí de allí con la garganta cerrada. No sabía si estaba exagerando. Tal vez solo estaban intentando ayudar, tal vez el dolor me hacía ver cosas donde no las había. Pero entonces empecé a notar los detalles. Una mañana bajé a la cocina y el jarrón de girasoles que Samuel siempre mantenía junto a la ventana había desaparecido. En su lugar, un marco con la foto de Clara en una gala de beneficencia ocupaba el espacio. En el estudio, las fotos de nuestra boda fueron reemplazadas por retratos de Daniel en la universidad. Una tarde, Clara me ofreció llevarme a ver un lugar más cómodo, una especie de residencia para personas mayores.
Lo dijo con dulzura, pero con los ojos ya firmando la mudanza. Esa noche entré al despacho de Samuel. El aire olía a madera y a sus libros antiguos. Me senté frente a su escritorio, abrí el cajón de abajo y ahí estaba la cajita azul. Saqué la llave, la sostuve un buen rato entre los dedos. Pensé en la mirada de Samuel en su tono serio, en ese cuando veas quiénes son. Entonces supe que era momento de abrir lo que fuera que él me había dejado, porque ya había visto lo suficiente. Y una parte de mí, por primera vez en semanas, se sintió viva. La mañana siguiente me vestí sin prisa y caminé hasta el banco donde Samuel y yo teníamos nuestra caja de seguridad. Nadie me preguntó nada. Aparentemente ser viuda te vuelve invisible o irrelevante. La llave encajó perfectamente. El clic fue suave como si me hubiera estado esperando. Dentro había una carpeta, una memoria USB y una carta con mi nombre escrito a mano, Lidia, nada más. No la abrí de inmediato. La guardé todo en el bolso, salí del banco y me fui a casa caminando despacio. Cada paso me pesaba como si llevara 30 años sobre los hombros. Al llegar, Clara estaba en la cocina. Ya no preguntaba si podía entrar, simplemente estaba allí, con una taza de té usando mi taza. Te estaba esperando, dijo. Daniel está en camino. Queremos hablar contigo. Me senté sin decir palabra. Ella sonreía, pero esa sonrisa era tan plástica como las flores del jarrón que ahora adornaba la sala. Hemos estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti sola. Con el jardín, los gastos, las escaleras, puede ser demasiado. Estoy bien, respondí. Claro, pero con el tiempo podrías considerar algo más sencillo. Un lugar donde tengas asistencia comunidad. Ya sabes, donde no estés sola. No estoy sola, repliqué con más fuerza de la que esperaba. Daniel llegó poco después, con esa forma de entrar que usaba desde adolescente, como si todo le perteneciera. Me besó la frente como si eso bastara para disfrazar la distancia. Mamá, queremos que estés cómoda. Estamos pensando en vender la casa. Con lo que se obtenga podemos asegurarte un buen lugar. Cerca del mar quizás. Vender la casa, repetí sin entender. Papá ya no está y tú mereces tranquilidad. Esto es demasiado para ti. No respondí. Me levanté y subí al estudio. Cerré la puerta. El silencio era denso. Saqué la carta. Samuel tenía esa letra redonda, antigua con tinta negra. Amor mío, si estás leyendo esto, es porque las cosas pasaron como temíamos. No quería preocuparme por lo peor, pero no podía quedarme callado. Clara ha convencido a Daniel de cosas que él solo nunca habría hecho. No confíes en lo que dicen. La carpeta tiene el testamento actualizado, los extractos bancarios y la clave de todo está en el USB. Tienes derecho a esta casa, a tu vida y a tu voz. Confío en que sabrás qué hacer. Con amor eterno, Samuel. Me tomó varios minutos respirar, apreté la carta contra el pecho. No sabía si llorar por la traición o por la confianza de Samuel en mí. Quizás ambas cosas. Bajé con calma. Clara y Daniel estaban aún en la sala hablando entre ellos. Se callaron al verme. Voy a pensarlo, les dije con una voz que no reconocía como mía. Clara me sonrió como si ya hubiera ganado. Esa noche me costó dormir. Caminé por la casa como un fantasma. Cada rincón me hablaba las grietas en la pared, la lámpara que Samuel había reparado una y otra vez, el reloj que siempre adelantaba 5 minutos. Me senté frente a la computadora antigua en el estudio, metí el USB, la pantalla se encendió, un video comenzó a reproducirse. Era Samuel. Vestía su camisa de cuadros favorita, sus ojos estaban tristes pero firmes. Hola, mi Lidia, dijo, si estás viendo esto es porque ya no puedo protegerte en persona, pero quiero que sepas que no estás sola. Clara ha estado manipulando las cuentas, convenció a Daniel de que tú no sabrías qué hacer con todo esto, pero tú siempre supiste más que todos nosotros. Yo actualicé el testamento después de notar los movimientos, todo está en la carpeta. No permitas que te borren, esta casa es tuya, tu historia también lo es. El video terminó con una sonrisa que ya no volvería a ver, pero que me acompañaría el resto de mis días. Apagué la computadora, me senté en la oscuridad, no lloré, algo dentro de mí se había encendido, no era rabia, no era tristeza, era claridad, el juego había comenzado y esta vez no me iban a sacar del tablero sin pelear. El silencio en la casa se volvió espeso después del video, no tenía miedo, lo que sentía era otra cosa, una mezcla de vértigo y resolución como cuando sabes que no hay vuelta atrás.
Me quedé sentada frente al monitor, apagado, con las manos quietas sobre el escritorio. La voz de Samuel seguía viva dentro de mí, repitiendo esas últimas palabras: no permitas que te borren. Al amanecer, abrí la carpeta que había sacado del banco. Dentro, el testamento actualizado llevaba fecha de apenas 3 meses antes de su muerte. La firma de Samuel era firme clara. En él dejaba constancia de que la casa la cuenta conjunta y el fondo de pensión eran exclusivamente míos. Había hecho todo legalmente, incluso nombrando como testigo a su abogado de confianza, Lucas Ortega, con quien no hablaba desde hacía años. También había copias de extractos bancarios que mostraban transferencias inusuales desde la cuenta de Samuel hacia una cuenta compartida entre Daniel y Clara, algunas incluso fechadas mientras él ya estaba muy enfermo para autorizar cualquier cosa. Me quedé observando esas cifras. No era solo una traición emocional, era un robo, un despojo disfrazado de amor filial. Tomé el USB otra vez y revisé los otros archivos. Había documentos escaneados, intercambios de correos electrónicos entre Clara y un asesor financiero. Había una conversación grabada, la reproduje. Si logramos que ella firme la autorización, podemos liquidar la propiedad antes de fin de año, decía la voz de Clara. Daniel está de acuerdo. Solo hay que manejarla con suavidad y si se niega, es una viuda frágil. No creo que represente un problema. Apagué el audio de golpe. El estómago se me revolvía. Miré alrededor del estudio. Samuel solía sentarse en esa misma silla, subrayando sus libros de historia, escuchando jazz bajito, mientras anotaba cosas en su cuaderno. Me dolía que él hubiera muerto, sabiendo en silencio que su propio hijo lo traicionaba. Pero lo que más me dolía era haberme engañado yo misma por tanto tiempo. Llamé al número que Samuel había dejado en la carta. Me atendieron con un tono profesional. Despacho Ortega y Asociados, quiero hablar con Lucas Ortega. Es urgente. Después de un momento lo escuché al otro lado de la línea. Lidia dijo con calidez sorprendida: hace mucho tiempo. Lo siento por tu pérdida. Samuel me habló mucho de ti, incluso en sus últimas semanas. Necesito que vengas a casa. Tengo algo que mostrarte. Esa tarde Lucas llegó con un maletín de cuero desgastado. Su cabello estaba más canoso que la última vez que lo vi, pero sus ojos seguían igual de atentos. Le mostré los documentos, el testamento, los extractos, el USB. No dijo nada durante largo rato. Solo asentía, anotando cosas en una libreta pequeña. Esto es suficiente para iniciar un proceso legal inmediato, dijo finalmente. Pero antes de eso, ¿estás segura de querer hacerlo? Me han dejado sin opciones. Y Daniel eligió su camino. Lucas me miró y supe que no solo estaba evaluando el caso, sino también la mujer frente a él. ¿Okay? Tal vez esperaba ver a la viuda frágil de la grabación, pero lo que tenía delante era una madre herida, una esposa fiel y una mujer que había decidido ponerse de pie. Al día siguiente, Clara llegó sola. Entró como si la casa le perteneciera. Llevaba una carpeta en la mano. Daniel está en una reunión, pero ya tenemos un borrador del acuerdo de venta. Si firmas aquí, el agente inmobiliario puede pasar el lunes. Ya decidieron todo. Sin mí, pregunté con voz suave. Estamos cuidando de ti, dijo como si fuera obvio. Entonces déjame mostrarte algo. Fui al estudio y volví con una copia del testamento actualizado. Lo dejé sobre la mesa boca arriba. Clara lo miró al principio sin expresión. Luego frunció el ceño. ¿Qué es esto? La última voluntad de Samuel. Legal, firmada, registrada. Esto no es válido, respondió, aunque su voz temblaba. Lo es. Y ya lo sabe un juez. Y un abogado. Se levantó de golpe, su carpeta cayó al suelo. Me miró con una mezcla de furia y miedo. ¿Qué estás haciendo? Lo que Samuel me pidió que hiciera. No dejar que me borren. En ese momento Daniel entró. Llevaba el teléfono en la mano leyendo algo. Se detuvo al vernos. Clara corrió a él, le susurró algo. Daniel me miró con los ojos vacíos. Mamá, comenzó, pero yo levanté una mano. No me llames así. No hoy. Por primera vez en mucho tiempo vi algo parecido a la culpa en su rostro. Se acabó, dije. Esta casa es mía. No tienen derecho a tocar una sola puerta más. Lucas llegó minutos después. Formalizó lo que yo ya había iniciado. Clara y Daniel salieron sin decir adiós. Esa noche cambié las cerraduras, abrí todas las ventanas, dejé que el aire entrara con fuerza como si quisiera barrer todos los rincones.
En el buzón puse una nueva etiqueta L. Moreno, propietaria, y por primera vez en meses dormí profundamente. Samuel había confiado en mí, y yo finalmente había aprendido a confiar en mí misma también. El día después de cambiar las cerraduras, la casa se sintió distinta, más ligera, como si por fin pudiera respirar, pero con la claridad venía también el peso. No había terminado, había una última pieza que no me había atrevido a enfrentar por completo. El video. Ya lo había visto una vez a medias como quien se asoma a una herida sin querer tocarla, pero ahora necesitaba mirarlo entero. Necesitaba entender no solo qué había dejado Samuel, sino por qué lo había hecho de esa forma, por qué había callado, por qué me había confiado todo a mí sola. Apagué las luces, cerré la puerta del estudio, el sol apenas se colaba por la persiana, inserté de nuevo el USB y esta vez me aseguré de que nadie pudiera interrumpirme. La pantalla se encendió. Samuel aparecía sentado en su sillón de cuero, el del rincón junto a la estufa. Llevaba la camisa de lino azul que tanto le gustaba y su rostro se veía delgado, pálido pero firme. Estaba en paz, pero había algo detrás de sus ojos, algo que dolía. Lidia empezó con una voz ronca pero clara. No sé cuándo verás esto, pero si estás mirando es porque ya no estoy y porque algo de lo que temía pasó. Hizo una pausa, respiró profundo. He estado observando. Desde que me enfermé, Clara se ha vuelto más presente, demasiado presente. Y Daniel, nuestro hijo, está tan atrapado en su mundo que no ve lo que ella hace o no quiere verlo. Bajó la mirada, se frotó las manos. Era un gesto que hacía siempre cuando se sentía incómodo. No quería hablarte de esto mientras estaba vivo. No quería llenarte de miedo ni crear conflictos. Pero no podía irme sin dejarte protegida, porque sé que te van a borrar. Lo he visto. He escuchado las conversaciones. Clara quiere la casa, quiere todo. Y Daniel ha accedido. Me quedé inmóvil. Aunque ya lo sabía o creía saberlo, escucharlo de su boca era otra cosa. Sentía como si cada palabra pesara sobre mis hombros. No es tu culpa, dijo Samuel como si me respondiera a los pensamientos. Tú diste todo. Criaste a Daniel con amor. Estuviste a mi lado cuando yo ya no podía caminar más de 10 pasos sin temblar. Tú mereces todo, Lidia. No por derecho legal, por derecho de amor, por historia. La cámara se movió un poco como si alguien lo estuviera ayudando. Pero él volvió a encuadrarse. Sus ojos estaban húmedos. En la caja de seguridad hay un testamento nuevo. Legal. Lo firmé con Lucas. También hay papeles bancarios y este video. Confío en que sabrás qué hacer y si decides no pelear también te entenderé, pero espero que no dejes que te borren, no después de todo lo que hemos construido. Samuel suspiró. Luego se quedó en silencio por unos segundos como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías, incluso más que yo. Cuando perdimos al bebé, cuando Daniel casi no pasa el 2º grado, cuando tuve aquel accidente en el taller, tú siempre fuiste el ancla, no lo olvides. Nunca fuiste solo mi esposa, fuiste mi faro. La cámara comenzó a temblar ligeramente. Alguien detrás la sostenía, probablemente Lucas. Samuel sonrió forzando una expresión tierna en medio de todo. Si esto es lo último que ves de mí, quiero que sea esto. Te amé cada día de mi vida. Incluso cuando no sabía cómo demostrarlo, incluso en mis errores, lo que dejo no es solo una casa o dinero, es mi fe en ti, mi confianza. Tú eres la guardiana de nuestra historia y confío en que la vas a proteger. Hubo una pausa. Luego, con voz más baja, como si hablara con un susurro, agregó: no dejes que te silencien, Lidia. No otra vez. Esta vez habla. Esta vez grita si hace falta. Y con eso el video terminó. La pantalla se volvió negra. Me quedé ahí en la penumbra. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada pulso en las sienes. Pero no lloré, no esa vez. Me levanté, abrí el cajón de Samuel, saqué su cuaderno de notas, empecé a revisar sus últimas entradas, frases inconclusas, listas de cosas por hacer, hasta una receta de panqueques. Pero en la última página, con letra temblorosa, había escrito solo una línea: ella sabrá cómo salvarse a sí misma.
Esa noche encendí todas las luces de la casa. Fui habitación por habitación descolgando los cuadros de Clara, las fotos editadas que ellos habían puesto. Volví a colgar la nuestra del retrato de boda en sepia, las fotos de Daniel niño antes de que la ambición lo transformara. También llamé a Lucas. Vamos a hacer esto bien, le dije. Quiero que prepares todo. Si van a pelear, que peleen contra una mujer despierta. Y esta vez no estoy sola. Esa noche me dormí con la carta de Samuel bajo la almohada. Su voz seguía resonando como una música baja en el fondo de mi mente. Esta vez grita si hace falta. Y vaya que iba a gritar. Al amanecer me despertó el sonido de los pájaros en la ventana, pero algo era distinto. No había peso en el pecho, no había niebla en la mente, solo una calma extraña, como si el cuerpo supiera antes que yo que ese día marcaría un antes y un después. Desayuné sin prisa, café fuerte, pan tostado. Como hacía tiempo no lo hacía, luego llamé a su casa a Lucas Ortega y le pedí que viniera a la casa con todo lo necesario. Hoy quiero hablar, le dije, y quiero que me escuchen. Llegó poco antes del mediodía con una carpeta gruesa, una grabadora y una libreta nueva. Nos sentamos en el comedor justo donde Samuel y yo celebrábamos los cumpleaños de Daniel cuando era niño. Lucas desplegó todos los papeles sobre la mesa en perfecto orden. Este es el testamento legal registrado 6 semanas antes del fallecimiento de Samuel, dijo. Aquí están los comprobantes bancarios, las transferencias sospechosas, los movimientos no autorizados desde la cuenta conjunta. Y esta, añadió, levantando un pendrive, es la grabación de Samuel. Un testimonio personal pero poderoso. Asentí. Luego le mostré los correos electrónicos que había encontrado en el USB entre Clara y un asesor financiero. En uno de ellos ella escribía: con el testamento viejo bastará. Lidia no tiene fuerza para pelear. Entonces, no me conocen, susurré. Lucas me miró. Sus ojos tenían algo entre orgullo y tristeza. ¿Estás lista para enfrentarlos? Hace semanas que lo estoy, respondí. Solo no lo sabía. Esa misma tarde llamé a Daniel y Clara para hablar en persona. No usé palabras fuertes, no mostré enojo, solo les dije que quería resolverlo como familia. El tono dulce fue intencional. Sabía que vendrían pensando que aún tenían ventaja. Llegaron a las 5. Clara, como siempre, con el pelo perfecto y ese perfume empalagoso que llenaba el aire antes de que hablara. Daniel traía su portátil bajo el brazo, como si viniera a una junta de negocios. ¿Todo bien, mamá?, preguntó Daniel, dándome un beso en la mejilla. Mejor que nunca, respondí sin sonreír. Lucas estaba en el salón esperándolos. Se presentó con cortesía ofreciendo agua. Clara lo observó con desconfianza inmediata y él preguntó: «¿Mi abogado?», dije, «igual que lo fue de tu padre, y hoy tiene algunas cosas que mostrarles». Clara se tensó. Daniel se quedó en silencio. Lucas colocó sobre la mesa los documentos, uno a uno: el testamento nuevo, las pruebas de transferencia, la grabación del video lista para reproducirse. Todo lo que Samuel dejó está aquí. Y legalmente, Lidia Moreno es la única heredera reconocida de esta propiedad y de los bienes que ustedes intentaron mover, dijo con calma. Clara trató de hablar, pero Lucas la detuvo. Preferimos que lo escuchen primero. Puso play. Samuel apareció en pantalla, su voz llenó la sala. Daniel se quedó rígido. Clara miraba la pantalla como si pudiera apagarla con la mirada. Cuando el video terminó, hubo un silencio que dolía. «Esto no es real», murmuró Clara. «Es una manipulación. Samuel no estaba en condiciones de grabar eso. Lo grabó 3 semanas antes de morir con testigos y en plena lucidez. Y ustedes lo saben», respondió Lucas. «Si quieren llevar esto a juicio, adelante. Pero los medios adorarán escuchar cómo intentaron desplazar a una viuda enferma de su propia casa». Daniel bajó la cabeza. «No fue casi», susurró. «No iba a dejar que pasara nada. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Sacándome del lugar donde viví toda mi vida», le pregunté. «Vendiendo lo que tu padre construyó, convencido por una esposa que me trata como si fuera una carga». Daniel no respondió. Clara se levantó de golpe. «Esto no se va a quedar así. No tienes idea con quién estás tratando». «Oh, Clara», dije suavemente, «justamente por eso estamos aquí.
porque ya sé perfectamente con quién estoy tratando. Lucas sacó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Aquí tienen una orden judicial que prohíbe cualquier movimiento financiero adicional. Todo está bloqueado hasta que el tribunal confirme el testamento, lo que será cuestión de días. Les recomiendo que consigan un abogado y que no vuelvan a cruzar esa puerta sin permiso. Daniel se levantó. Su expresión era una mezcla de vergüenza y miedo. Mamá, yo no quería llegar a esto. Me dejé llevar. Pensé que estabas vulnerable. Lo estuve, dije. Hasta hoy. Ambos salieron sin decir más. Después de que se fueron Lucas y yo, nos sentamos en silencio por un rato. Lo hiciste, dijo finalmente. No aún. Pero empecé. Le agradecí. Me acompañó hasta la puerta. Antes de irse me dio una palmada en el hombro. No muchas personas habrían tenido el coraje. Samuel estaría orgulloso. Cerré la puerta, fui a la cocina, abrí una botella de vino, una que había guardado por años para una ocasión especial. Era esta. Me senté en el comedor, la casa por primera vez en semanas estaba en paz, silenciosa sí, pero no de esa forma triste de antes. Era otro tipo de silencio, uno que me pertenecía. A la mañana siguiente puse una etiqueta nueva en el buzón L. Moreno, propietaria, y me prometí que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir como una intrusa en mi propia vida. Las primeras semanas después de la confrontación fueron como despertar en una casa conocida que de pronto parecía nueva. Las habitaciones eran las mismas, pero el aire era distinto, más liviano. Como si el peso invisible que llevaba colgado al cuello se hubiese evaporado con la partida de Daniel y Clara. No se trataba de venganza, no era eso lo que me sostenía, era algo más silencioso y profundo, la sensación de haber recuperado lo que era mío, no solo la casa, también mi voz, mi tiempo, mi historia. Empecé por lo pequeño. Pinté las paredes del comedor un tono más claro. Quité las cortinas pesadas que Samuel siempre había preferido y dejé que la luz entrara como nunca antes. Cada rayo de sol que se colaba por las ventanas me parecía un premio, un recordatorio de que la oscuridad también se puede airear. En el estudio puse una lámpara nueva. Me sentaba cada tarde a escribir sin rumbo fijo, a veces solo frases sueltas, otras veces párrafos enteros. Escribir era como regar una planta que había estado marchita por años. No sabía lo que estaba creciendo, pero algo florecía. Empecé a salir más. Fui al centro cultural del barrio, donde ofrecían talleres para adultos mayores. En el pasado jamás habría imaginado inscribirme. Pero un martes por la mañana entré a un aula pequeña donde unas 6 mujeres pintaban en silencio. Había olor a acuarela y a café recién hecho. ¿Eres nueva?, preguntó una señora con cabello blanco y gafas enormes. Eso parece, respondí y me senté sin dar más explicaciones. Pinté un jarrón torcido y feo, pero al terminarlo me sentí orgullosa como si hubiese pintado a Botticelli. La profesora me sonrió. Está lleno de vida, dijo. Salí de la clase con los dedos manchados de azul y la sensación clara de que acababa de empezar algo. Semanas después, en la biblioteca del barrio, encontré un cartel que decía: escriba su historia. Taller de memorias personales. Todos los jueves. Me apunté sin pensarlo demasiado. La primera sesión fue incómoda. Nos sentaron en círculo y nos dieron papel y lápiz. Solo escriban lo primero que recuerden con claridad, dijo la coordinadora. Escribí: Samuel me trajo café en la cama durante 27 años. Las palabras salieron solas después. La memoria no olvida, solo espera el momento adecuado para hablar. En una de las sesiones, alguien sugirió que tituláramos nuestros relatos. Yo, sin dudarlo, escribí La habitación silenciosa. No lo expliqué. No hacía falta. Conocí a Mariana en el tercer taller. Era viuda como yo, su esposo había sido músico. Nos sentamos juntas por casualidad y terminamos tomando café cada semana después de clase. ¿Y cómo lo hiciste?, me preguntó un día mientras removía su taza. ¿El qué volver a vivir? Pensé un momento antes de responder. Un día me di cuenta de que nadie iba a rescatarme, que si no salía por esa puerta iba a envejecer entre los fantasmas de lo que no dije. Así que decidí hablar y no callarme más. Mariana sonrió. Ojalá yo tuviera tu fuerza, la tienes, le dije. Solo hay que sacudirla un poco. Empecé a recibir llamadas de Daniel, primero mensajes sueltos: solo quiero saber cómo estás, luego más largos: estoy en terapia. Clara y yo nos separamos. Me equivoqué, mamá. No respondí al principio.
Me costaba separar al hijo que llevé 9 meses dentro del cuerpo del hombre que trató de sacarme de mi propia casa. Pero no era odio lo que sentía, era algo más difícil, decepción. Y esa no se cura con un simple perdón. Un día después de una clase de pintura especialmente buena, respondí uno de sus mensajes. Estoy bien. Espero que tú también encuentres paz. Él contestó casi al instante. ¿Podemos hablar algún día? Le respondí, quizás, pero no hoy. La casa se transformó poco a poco. Cada rincón volvió a hablar con mi voz. En el cuarto de Samuel puse una planta que Mariana me regaló. La llamé Paciencia y floreció en silencio. También abrí las ventanas más seguido. Escuchaba música que jamás había puesto cuando él vivía, jazz mezclado con boleros, algo de folk. A veces bailaba sola en la cocina sin importar si me veían desde la calle. Una tarde encontré una antigua caja de fotografías, muchas estaban dobladas, otras apenas visibles, pero entre ellas encontré una que me dejó inmóvil. Era yo con Daniel en brazos. Debía tener unos 6 meses. Lo sostenía como si fuera lo único que existía en el mundo. En el fondo Samuel nos miraba sonriendo. Lloré, no de dolor, de recuerdo. Porque no todo había sido malo, porque alguna vez fuimos familia. Con la ayuda de Mariana y otras compañeras del taller, armé una pequeña lectura en la biblioteca, leí fragmentos de La habitación silenciosa. El salón estaba lleno de mujeres, muchas con lágrimas en los ojos, otras sonriendo. Al final, alguien del público se acercó. Gracias por recordarnos que la edad no es un final. Es otro comienzo. Me fui caminando esa noche con una sensación que no conocía. No era orgullo, era pertenencia. Un sábado por la mañana recibí una carta escrita a mano. Era de Daniel. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me di cuenta de todo cuando ya era tarde. Perdí mucho. Pero lo que más me duele es haberte perdido a ti. Si algún día quieres tomar un café, estoy aquí. Con amor, Daniel. La leí varias veces, la dejé sobre la mesa del comedor, no respondí, no aún, pero esta vez no rompí la carta. Esa noche me senté frente a la computadora, abrí un nuevo documento. Título Las cosas que no dije a tiempo y empecé a escribir, porque ahora por fin tenía tiempo y ya no iba a quedarme callada. Pasaron 2 semanas desde la carta de Daniel. No respondí. No por rencor, sino porque no sabía qué decir. Las palabras tienen peso y cuando uno ha sido traicionado, hasta un simple hola puede parecer una rendición. Sin embargo, no la tiré. La puse en un cajón del escritorio junto a las notas del libro que estaba escribiendo. Cada vez que abría ese cajón para buscar un bolígrafo o revisar un capítulo, la veía ahí. Inmóvil, callada, esperando. Un domingo por la mañana Mariana me llamó. ¿Quieres venir a caminar al parque?, preguntó. Asentí sin pensarlo. El cielo estaba despejado. La brisa apenas rozaba los árboles. Caminamos sin rumbo fijo, como si el movimiento fuera suficiente. Hablamos de libros, de la última película que habíamos visto, de la clase de acuarela, donde una señora pintó un gato azul por accidente y no quiso corregirlo. En un banco bajo un jacarandá, Mariana me miró con suavidad. ¿Vas a hablar con Daniel?, suspiré. No sé. Parte de mí quiere verlo. Parte de mí no confía en él, ni en lo que dice, ni en lo que siente. Eso no tiene que resolverse hoy, dijo. Pero que lo estés pensando ya dice mucho. La miré. En su rostro no había juicio, solo una compañera de duelo que había aprendido a sentarse con lo incómodo. No quiero ser una madre que guarda rencor, dije, pero tampoco quiero volver a ser invisible en su vida. Tal vez pueda ser otra cosa. Una mujer que elige a quien deja entrar. Incluso si ese alguien fue familia antes, asentí. Mariana tenía razón. Esa noche saqué la carta del cajón, la leí por 5ª vez. Esta vez no me dolió, me dio lástima. No por él, por lo que pudimos haber sido si él hubiera elegido diferente. Tomé una hoja en blanco, escribí con calma. Daniel, gracias por tu carta, me alegra saber que estás buscando sanar. Yo también lo estoy haciendo, pero a mi manera y a mi ritmo. No puedo prometerte nada, pero si quieres tomar un café, este jueves estaré en el Café del Centro a las 10. Si decides no venir, lo entenderé, mamá. No firmé con amor, pero firmé y eso era suficiente.
El jueves llegó con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Me puse mi blusa azul favorita, la que Samuel siempre decía que combinaba con mis ojos. Llegué al café 10 minutos antes. Pedí un té, me senté junto hasta la ventana. A las 10:05 la campanilla de la puerta sonó. Era él. Daniel entró con paso inseguro, sin su laptop, sin su traje habitual. Llevaba una chaqueta de lana y una expresión que no recordaba haber visto desde que tenía 17 años. Vulnerable. Nos saludamos con un gesto leve. Se sentó frente a mí. El silencio duró lo justo. Gracias por venir, dijo. Gracias por llegar. Él pidió un café negro. Se quedó mirando la taza como si buscara respuestas en la espuma. No sé por dónde empezar, confesó. Entonces empieza por la verdad. Daniel tragó saliva. Sus manos temblaban apenas. Lo arruiné todo. Dejé que Clara tomara decisiones por mí. Me convencí de que lo hacíamos por tu bien. Pero en el fondo tenía miedo. Miedo de no poder con todo, de verte débil, de sentir que yo tenía que controlarlo todo. Y fui cruel, lo sé. Lo miré sin responder, lo dejé hablar. Cuando vi el video de papá, me di cuenta de cuánto me había alejado. De ti, de él, de lo que realmente importa. No estoy aquí para pedirte perdón. Sé que no lo merezco aún. Solo quiero hacer las cosas de otra manera. Empezar si tú me dejas. Levanté la vista y lo miré directo a los ojos. Daniel, cuando me dijiste que esta casa era demasiado para mí y que debía irme, lo que en verdad dijiste fue que ya no había lugar para mí en tu vida. No lo dijiste con palabras, lo dijiste con decisiones. Eso duele, aún duele. Él asintió, no trató de justificarse, solo escuchó. Pero también eres mi hijo y yo soy tu madre, y aunque no todo se repara, algunas cosas se reconstruyen. Si estás dispuesto a caminar, no a correr, quizá podamos empezar de nuevo, desde otro lugar, sin pretender volver a lo que fue. Una lágrima le rodó por la mejilla. La dejó caer. Estoy dispuesto. Terminamos el café en silencio. No nos abrazamos, no nos despedimos con efusividad, pero salimos caminando lado a lado, aunque no del todo juntos. Era el principio. Días después, Daniel pasó por la casa, tocó el timbre, no entró. Solo me dejó una caja con fotos antiguas, libros de Samuel y una nota: esto te pertenece. Gracias por recordarme quién soy. La guardé en el estudio. No la abrí de inmediato. A veces sanar también significa dejar las cosas en pausa hasta que estés lista para volver a tocarlas. El taller de memorias terminó con una lectura grupal. Leí el último fragmento de mi libro, el capítulo que titulé El día que abrí la ventana. Había mujeres llorando, hombres en silencio. Un par de jóvenes tomaban notas. Al terminar, alguien preguntó si iba a publicar el libro. No supe qué decir. Nunca pensé en eso. Solo sabía que escribir me salvó. Mariana me abrazó fuerte. Lo lograste, Lidia. El que volverá a ser tú. Una tarde de primavera abrí todas las ventanas de la casa. Entró el aire tibio, el olor a flores nuevas. Puse un disco viejo de jazz, fui al buzón y retiré la etiqueta propietaria. En su lugar puse una nueva Lidia Moreno, sobreviviente, escritora, dueña de su voz. Volví al interior, me senté frente a la ventana del estudio y por primera vez en mucho tiempo no escribí sobre el pasado. Empecé una historia nueva. El café con Daniel había dejado una semilla, no una reconciliación, pero sí algo vivo, algo que pedía tierra, agua y tiempo, sobre todo eso, tiempo. Después de ese día, Daniel no volvió a aparecer sin aviso. No hubo llamadas desesperadas ni intentos de acercarse sin invitación. Fue la primera señal de que había aprendido algo. Lidia lo notó y en silencio lo agradeció. Una semana después, Daniel mandó un mensaje corto: ¿puedo pasar a dejarte unos papeles de papá? No toco timbre si no quieres. Ella respondió: puedes dejarlo en el buzón. Así fue. Una caja pequeña. Dentro había cartas, recortes de periódico, dibujos antiguos de Daniel cuando tenía 5 años. Lidia los tocó con una mezcla de ternura y dolor.
Se sentó en la sala con una manta sobre las piernas y abrió uno de los sobres. Era una carta que Samuel había escrito para Daniel cuando él cumplió 18 años, pero nunca la entregó. Hijo, sé que el mundo va a pedirte muchas cosas. Algunos te pedirán éxito, otros obediencia, pero no dejes que nadie te pida que sacrifiques tu compasión, porque sin ella no eres un hombre, solo un engranaje más. Nunca olvides que lo que haces con poder dice más que cómo lo obtuviste. Lidia la leyó en voz alta. Luego la dobló con cuidado y la guardó. Esa noche escribió una entrada en su diario: no puedo perdonarlo aún, pero puedo ver en él algo que todavía vale la pena rescatar. Quizás eso sea el comienzo del perdón. Lucas Ortega le recomendó que asistiera a una sesión de mediación familiar, no por obligación legal, sino como un espacio seguro, guiado, donde ambos pudieran hablar sin la historia, interrumpiendo cada oración. Lidia dudó. Luego accedió bajo una condición: que fuera en la casa, en la sala donde todo comenzó. Lucas organizó la reunión con una terapeuta neutral. Se llamaba Elisa y tenía voz suave pero firme. Llegó con una carpeta, un cuaderno de espiral y una mirada sin prejuicio. Lidia la aprobó al instante. Daniel llegó puntual, se sentó en la silla opuesta sin intentar acortar distancias. Esta no es una sesión para resolverlo todo, dijo Elisa. Es para decir lo que no se dijo, escuchar lo que no se quiso escuchar y ver si hay algo que construir o no. Pero desde la verdad, Lidia respiró hondo. No había guión para eso. Yo quería pensar que todo fue culpa de Clara, dijo, que tú solo seguiste su plan, pero he entendido que fuiste parte activa, no solo firmaste papeles. Me mentiste con la mirada, y esa traición no es pequeña, no se borra con un café ni con una caja de recuerdos. Daniela sintió. No interrumpió. Lo que me destruyó no fue solo perder a tu padre, fue ver que tú, mi único hijo, me tratabas como si fuera un estorbo. Como si mi vida ya no tuviera valor si no estaba compartida con él. Elisa escribió algo en su libreta. Daniel la miró y luego habló. Mamá, no puedo defender lo que hice. Ni siquiera quiero. Solo puedo decirte que he cambiado, que estoy cambiando, que cada día intento entender de dónde viene todo esto. No lo uso como excusa. Lo digo porque me niego a seguir siendo ese hombre. No quiero que la última parte de mi vida sea definida por mis peores decisiones. El silencio se instaló un momento. Luego Lidia bajó la mirada y dijo con voz contenida: si me hubieras preguntado hace 2 meses, te habría dicho que nunca te volvería a dejar entrar a esta casa. Pero ahora no lo sé. Quizás no como antes, pero quizás de otra forma. Algo nuevo. Elisa sonrió leve. No se trata de reconstruir lo viejo, es construir algo distinto donde las ruinas no se escondan, sino que sirvan como cimiento. Daniel lloró, no de forma escandalosa, solo un par de lágrimas que cayeron sin permiso. Lidia lo vio. No se levantó a abrazarlo, pero no miró hacia otro lado. En las semanas siguientes, Lidia empezó a establecer una nueva rutina con Daniel. Se veían los martes por la tarde en una cafetería distinta hasta la del primer encuentro, nunca en casa, aún no. Ella lo mantenía fuera de ese espacio por decisión propia. Necesitaba que su hogar siguiera siendo un lugar suyo. Hablaron de libros, de la infancia de Daniel, de Samuel, incluso eventualmente de Clara. Lidia escuchó su historia, pero nunca opinó. Solo le pidió que no hablara de rehacer las cosas, que entendiera que hay heridas que no se cierran, solo se aceptan. Una tarde, Daniel le regaló un cuaderno. En la portada decía: tu historia merece más páginas. Si alguna vez publicas tu libro, quiero ser el primero en leerlo, dijo. Lidia lo aceptó sin promesas. Pero esa noche escribió: hoy bien, mi hijo, un reflejo, no del que fue, del que tal vez aún puede ser. El grupo de arte organizó una exposición en el Centro Cultural. Cada alumna podía presentar una obra. Lidia eligió su primera pintura, el jarrón torcido que había pintado en su primera clase. Lo tituló Sobreviviente. Mariana presentó un retrato de su esposo fallecido. Otras mujeres colgaron paisajes, retratos de nietos, abstracciones llenas de colores. El día de la exposición, Lidia llevó una copia impresa del primer capítulo de La habitación silenciosa. Lo dejó sobre una mesa con una tarjeta que decía: mi historia, la nuestra. Si te resuena, tómala. Al final del evento no quedaba una sola copia.
Días después recibió un sobre del Ministerio de Cultura. Era una invitación para participar en una antología de relatos de mujeres mayores de 60. Su texto había sido leído por una editora que asistió al evento. Lidia se rió al leerlo, no de incredulidad, de alegría, de sorpresa buena. Fue a su cocina, puso agua para té y encendió la radio. Por primera vez en mucho tiempo bailó sin pensar si alguien la miraba. Una tarde Mariana la llamó. ¿Sabes qué significa tu nombre? Lidia no. Nunca lo pensé. Viene del griego. Significa la que viaja, la que cruza. Lidia sonrió. Eso tiene sentido. Y sí, lo tenía. Porque Lidia cruzó el silencio, el olvido, la traición. Y al otro lado encontró algo más fuerte que la familia por sangre, el derecho a escribir su propia historia, con voz propia, con luz y con la puerta abierta, o que solo para quien se lo ganara. Había una caja en la parte más alta del armario del estudio, una caja que no había abierto desde la muerte de Samuel, no porque doliera demasiado, sino porque no parecía urgente. Estaba ahí esperando, como tantas cosas que una guarda para después. Una mañana de abril, cuando el sol entraba oblicuo por la ventana, Lidia tomó una silla, se subió con esfuerzo porque la edad te cobra por adelantado cada movimiento y la bajó. La caja era de cartón grueso con manchas de humedad en los bordes. Dentro había libretas, fotografías antiguas, postales que nunca se enviaron y al fondo una carpeta negra. En ella Lidia encontró algo que no esperaba: el manuscrito de Samuel. Un intento de novela inconclusa escrita a mano con tinta azul. La historia de una mujer que no sabe que tiene voz, que vive entre líneas ajenas y que un día se escucha por dentro. Lidia se quedó inmóvil, no por tristeza, sino por reconocimiento. Esa mujer de la que hablaba Samuel, ¿era ella o una parte de ella que él había visto mucho antes? Abrió el primer capítulo. Estaba lleno de tachones, notas al margen, frases repetidas. Pero había belleza en ese caos. Había una búsqueda. ¿Cuántas cosas no nos dijimos?, murmuró Lidia tocando la hoja con la yema de los dedos. En ese instante decidió algo. No iba a terminar el libro de Samuel, no era suyo, pero iba a escribir el suyo entero, sin pedir permiso. Días después se presentó ante el editor de la antología donde publicarían su texto corto. El edificio estaba en el centro con paredes de ladrillo y olor a papel nuevo. Sí, me gustaría proponer un libro completo, dijo sin rodeos. Se llama La habitación silenciosa. Y ya no es solo memoria, es una declaración. El editor, un hombre joven con lentes y energía de café doble, la miró sorprendido. Pero no dudó. Puedo leerlo. Cuando esté listo, respondió ella. Las mañanas de Lidia se volvieron rituales sagrados. Se despertaba al amanecer, preparaba café, alimentaba a paciencia su planta de interior ahora florecida y escribía. No por obligación, por impulso. Como quien canta sola cuando cree que nadie escucha. Escribía sobre Samuel, sí. Sobre su risa apagada, sobre los domingos de jazz, sobre la carta que nunca le escribió. Escribía sobre Daniel, sobre la fragilidad del perdón, sobre lo que se puede rescatar sin romantizar lo roto. Pero sobre todo escribía sobre ella, sobre la niña que fue, sobre la mujer que se convirtió, sobre la madre que aprendió a decir no. No al silencio, no a la anulación, no a ser la nota al pie de su propia vida. Una tarde, en medio de una tormenta leve, Lidia recibió una llamada. Soy Rebeca del Ministerio de Cultura. Quería informarte que La habitación silenciosa ha sido seleccionada para el programa de lectura comunitaria. Va a distribuirse en bibliotecas públicas y clubes de lectura. Lidia se quedó en silencio. ¿Aún estás ahí? Sí, respondió. Solo estoy digiriendo. Colgó. Caminó hacia la ventana. La lluvia resbalaba por el vidrio. No eran lágrimas, era solo agua. Pero sentía que de alguna forma también la limpiaba a ella. Mariana la abrazó con fuerza al enterarse. Vas a estar en todas las bibliotecas. Imagínate, gente que no te conoce va a leerte, te va a escuchar. Eso es lo que más me conmueve, dijo Lidia, que me escuchen, por fin. Daniel también se enteró, le mandó flores con una tarjeta que decía: hoy más que nunca sé de dónde vengo. Lidia las puso en el porche, no dentro de la casa, aún no, pero no las tiró.
Eso también era un gesto. La editorial le pidió una foto para la contraportada. Lidia se negó a usar una antigua, pidió cita con una fotógrafa joven del pueblo con estilo documental. Quiero que me tomes como soy ahora, dijo. Con las arrugas, con las canas, con los ojos bien abiertos. La foto salió en blanco y negro. Lidia miraba directo al lente. No sonreía, pero tampoco se ocultaba. Era una mirada de alguien que ya no teme a verse completa. Cuando le mandaron el diseño final, lo imprimió en tamaño grande y lo colgó en el estudio. Debajo escribió: Soy Lidia Moreno. Sobreviví a la muerte, a la familia, al olvido. Y aquí estoy. El día de la presentación del libro, el Centro Cultural se llenó. Gente del pueblo, mujeres mayores, hombres silenciosos, jóvenes curiosos. Mariana llegó con una flor en el cabello. Daniel se sentó en la última fila. Lidia lo vio pero no lo señaló. Cuando subió al estrado se aclaró la garganta. Gracias por venir. Este libro nació en una habitación silenciosa, una habitación que por años pensé que me protegía, pero en realidad me apagaba. Hoy quiero decirles algo: el silencio también se hereda, también se aprende. Y también se puede desaprender, pausó. Este no es un libro sobre la traición, es un libro sobre cómo elegirte incluso cuando otros te dejan al margen, sobre cómo construir voz en medio del ruido ajeno y sobre cómo a cualquier edad una puede empezar de nuevo, desde cero, desde dentro. El aplauso fue largo, cálido. Lidia bajó del escenario sin llorar, lo haría después, en casa, a solas, como le gustaba. Esa noche, al llegar, encontró una carta en el buzón. Era de Clara. No la abrió, la puso en una caja junto al manuscrito de Samuel, a la carta de Daniel y al primer borrador de su libro, porque algunas cosas no se enfrentan, se archivan, para que no pesen, para que no se queden en la puerta. Antes de dormir, escribió en su diario: Hoy firmé libros, abracé desconocidos, caminé por calles donde alguna vez me sentí invisible, y ahora cada paso deja huella. No soy la misma. Pero no me perdí, me encontré. Y así fue como Lidia Moreno no solo recuperó su voz, la afiló, la cultivó y la convirtió en faro para ella, para otras, para todas las que aún creen que es tarde, porque mientras haya palabras, nunca es demasiado tarde para decir: aquí estoy, esta soy yo. Había una lámpara que Samuel había colgado años atrás en el rincón más oscuro de la casa, una lámpara de pie con pantalla de tela y base de hierro forjado. Nunca funcionó del todo bien, a veces titilaba, a veces no encendía. Pero Samuel se negaba a cambiarla, tiene carácter, decía. Lidia nunca entendió a qué se refería, hasta ahora. Una mañana, mientras limpiaba el estudio después de la presentación del libro, vio la lámpara olvidada, polvo en la base, tela desgastada. Pero seguía ahí. Como esperando, la conectó. La luz se encendió, estable, cálida. Lidia sonrió. Carácter susurró. La publicación del libro había traído una oleada de atención que ni siquiera buscó. Entrevistas en radio, un artículo en la revista local titulado La mujer que gritó desde el silencio. Invitaciones a charlas. Algunas las aceptó, otras no, no por desdén, por elección, porque ahora Lidia decidía dónde estar, y cuándo, y con quién. Daniel comenzó a visitarla una vez al mes, no más, no menos. Siempre pedía permiso, siempre llamaba antes, nunca cruzaba un límite sin preguntar. En uno de esos encuentros trajo a su hija Sofía. Tenía 10 años, el pelo oscuro y los ojos enormes. Lidia no la había visto desde hacía más de un año. La niña entró con timidez escondiéndose tras la pierna de su padre. Sofía dijo: Daniel, esta es tu abuela Lidia. Lidia se agachó despacio. Le sonrió. Hola, mi cielo. Sofía no respondió de inmediato. Solo la miró, luego se acercó y la abrazó sin palabras. Fue un abrazo largo, limpio, de esos que no arrastran historia ni culpa. Lidia la rodeó con los brazos con una ternura que creía dormida. Daniel los miró y por primera vez en mucho tiempo lloró sin esconderse. Las cosas no volvieron a ser como antes, ni falta que hacía. Lo nuevo era suficiente, lo nuevo era real. Una tarde de otoño, Lidia recibió una carta manuscrita. Era de Mariana. Querida Lidia, me mudo al sur. He conocido a alguien. Es un poeta con las manos manchadas de tinta y una paciencia infinita. Nunca imaginé que a esta edad encontraría el amor.
Pero tú me enseñaste que lo inesperado es una puerta, no una amenaza. Gracias por haberme abierto la tuya. Lidia sonrió. Fue a la cocina, sacó papel y escribió de vuelta. Querida amiga Florece, sin miedo, yo estaré aquí en esta habitación con luz recordándote cada vez que el viento huela a mar. En invierno, Lidia asistió a una charla en una universidad cercana. El tema, Narrativas invisibles, la voz de las mujeres mayores en la literatura. Una estudiante levantó la mano. Señora Moreno, ¿qué fue lo más difícil de todo su proceso? Lidia pensó un momento antes de responder. Creer que mi historia valía la pena, dijo, y decirla sin pedir perdón. Aplausos, silencio, respiración contenida. Al regresar a casa esa noche, encontró una carta más. Esta vez no era de Daniel, ni de Clara, ni de un lector. Era de ella misma, un sobre que había escrito meses atrás como parte de un ejercicio en el taller de memorias. Lo había olvidado por completo. Querida Lidia, cuando leas esto tal vez ya hayas llorado mucho. Tal vez no. Espero que recuerdes esto. No estás rota, estás en transición, no estás sola, estás contigo y no te han quitado nada. Has descubierto lo que nadie más puede darte, tu voz, tuyo para siempre yo. Lidia guardó la carta en el libro, en la última página. El día que cumplió 67 años, Daniel le preparó una cena, sencilla. Cálida, Sofía hizo dibujos para decorar el comedor, Lidia los colgó con orgullo. Después del postre, Daniel la miró. Gracias por no rendirte conmigo. Lidia tomó su mano, firme, serena. Gracias por aprender a quedarte sin pedir perdón inmediato. Eso también es amor. Sofía se sentó en su regazo. ¿Me lees algo de tu libro? Lidia abrió el ejemplar gastado. Leyó: había una vez una mujer que vivió entre las sombras, no porque no hubiera luz, sino porque creyó que no le pertenecía, hasta que un día encendió una lámpara y descubrió que la habitación siempre fue suya, solo necesitaba reclamarla. Sofía aplaudió, Daniel también. Y Lidia, por primera vez en mucho tiempo, se sintió entera, no por lo que había recuperado, sino por lo que esta vez había elegido conservar. Antes de dormir esa noche, encendió la lámpara de Samuel. No titiló, no falló, solo iluminó. Y en ese resplandor suave, Lidia supo que su historia, esa que empezó en silencio, ya no necesitaba gritar, porque ahora por fin estaba siendo escuchada. Lidia pensaba que tras la publicación del libro, el mundo volvería lentamente a su ritmo normal. Pero no fue así. Cada semana llegaban cartas. No cientos, pero sí las suficientes para llenar una caja de madera que Mariana le había regalado. Algunas estaban escritas con letra temblorosa, otras con una caligrafía juvenil ansiosa directa. Una de las primeras que leyó decía: me llamo Andrea, tengo 31 años y yo llevo 8 atrapada en un matrimonio que me consume. Pensaba que era culpa mía no ser suficiente. Hasta que leí el capítulo 4. Usted escribió: si alguien te ama, no te silencia. Ese día hice mi maleta. Gracias por ponerle nombre a mi miedo. Lidia se quedó con la carta en las manos durante varios minutos. Sintió un nudo en el estómago. No era orgullo, era una mezcla de responsabilidad y algo más difícil de definir. Una sensación de estar mirando el dolor ajeno desde un espejo. Ese día no escribió, solo caminó por la casa, abrió todas las ventanas, tocó la lámpara de Samuel y por primera vez en meses le habló en voz alta. No sabía que iba a llegar tan lejos. ¿Sabes? Pensé que solo necesitaba escribir para mí. La lámpara no respondió, pero la luz que emitía era constante, como su recuerdo. Días después, Andrea volvió a escribir, esta vez no en papel, sino por correo electrónico. Sé que es mucho pedir, pero me gustaría conocerla, escucharla en persona, solo una vez. Lidia dudó. Mariana le dijo que no tenía por qué hacerlo. Lucas le recordó que su valor no dependía de cuántas personas pudiera salvar. Pero algo en esa voz, en ese eco, le recordó a sí misma muchos años atrás. Accedió, con condiciones claras en un lugar público, sin promesas. Se encontraron en un café pequeño. Andrea, él era más joven de lo que Lidia había imaginado. Llevaba una bufanda azul y el gesto contenido de quien aún camina con miedo. Gracias por venir, dijo Andrea bajando la mirada. Gracias por escribirme, respondió Lidia. Eso también es valentía. Hablaron una hora. Andrea le contó su historia, no todos los detalles, solo los que dolían más. Lidia no interrumpió,
no aconsejó, no intentó arreglar nada. Al final, Andrea preguntó cómo se hace para no volver a callar. Lidia sostuvo su taza de té entre las manos, miró por la ventana y dijo: no hay garantía. A veces el silencio vuelve disfrazado de cortesía, de miedo, de amor mal entendido. Pero cuando lo reconoces puedes elegir esta vez no. Esta vez hablo. Andrea sonrió. No, y no lloró. Pero algo en sus hombros se enderezó. Puedo abrazarla, claro. Fue un abrazo corto, pero sincero. De regreso en casa, Lidia sintió el peso de ese encuentro, no por tristeza, sino por lo que significaba. Se sentó frente a su escritorio, no abrió el libro, ni su diario, solo respiró. En la pared, la fotografía en blanco y negro de ella misma le devolvía la mirada. No soy un faro, murmuró, solo una luz encendida, y eso entendió ya era suficiente. El jardín trasero de Lidia había estado en silencio durante años. Samuel solía plantar naranjos allí, pero después de su muerte la tierra quedó descuidada, reseca como dormida. Una mañana de primavera, Lidia salió con una pala pequeña y un sobre de semillas. No sabía por qué lo hacía exactamente, solo sentía que había llegado el momento de sembrar algo nuevo. No por necesidad, por esperanza. La tierra estaba dura pero no muerta. Bastó removerla un poco para que volviera a respirar. Mientras trabajaba, una voz infantil interrumpió su concentración. ¿Qué está haciendo, señora Lidia? Levantó la vista. Detrás de la reja estaba una niña de unos 8 años con trenzas y mochila escolar. Estoy plantando algo, respondió Lidia. No sé si crecerá, pero quiero intentarlo. ¿Puedo ayudar? Lidia dudó un instante, luego asintió. Si tienes tiempo antes de ir a la escuela, sí. La niña entró con pasos pequeños pero decididos. Se llamaba Camila. Vivía con su abuela a 2 casas de distancia. Ese día ayudó a cavar 3 hoyos, regó la tierra y antes de irse preguntó: ¿cómo sabremos si crece? Tendremos que tener paciencia, respondió Lidia, y volver a mirar todos los días. Camila volvió al día siguiente. Y al siguiente, a veces solo para saludar, a veces con preguntas. ¿Usted siempre vive sola? ¿Por qué su casa huele a canela? ¿Es verdad que escribió un libro? Lidia respondía con una sonrisa. Poco a poco, la niña convirtió las tardes en cuentos sin libro, historias de su infancia, anécdotas de Samuel, reflexiones pequeñas sobre lo importante que es hablar incluso cuando nadie parece escuchar. Camila escuchaba como si fuera música. Cuando sea grande, dijo un día, quiero contar cosas como usted. Lidia le entregó una hoja en blanco. Entonces empieza hoy. Un mes después brotó el primer tallo en el jardín, pequeño, frágil, pero vivo. Camila lo celebró con un baile torpe. Lidia rió como hacía tiempo no lo hacía. Ve, funciona así, dijo Lidia. Solo necesitaba tierra, agua y alguien que creyera. La tarde del cumpleaños de Lidia, Camila llegó con una cajita de madera. Es para usted, lo hice yo. Dentro había una piedra pintada con acrílico. Decía gracias por encender la luz. Lidia no dijo nada, solo la abrazó. El sol bajaba detrás de los naranjos nuevos. El viento movía las hojas suavemente y por un instante perfecto todo estaba ahí, todo estaba bien. Esa noche Lidia escribió una última entrada en su diario. Nunca imaginé que al abrir la puerta no solo saldría yo, también entraría la vida. Tal vez la habitación nunca fue silenciosa. Tal vez solo necesitaba que alguien escuchara. Y ahora finalmente alguien lo hace. Años después, Camila, ya adolescente, se sentó frente a un grupo de mujeres mayores en la biblioteca local. Sostenía en sus manos un cuaderno de tapas gastadas. Este libro no está publicado, dijo. No lo encuentran en ninguna tienda. Lo escribió una amiga mía, Lidia Moreno, pero nunca quiso que saliera de su casa. Me lo regaló el día que cumplí 12 y desde entonces lo llevo conmigo. Abrió la primera página, se llama Cosas que me conté para no olvidarme. Y empieza así: no nací valiente. Aprendí, a fuerza de quedarme sin aire, de perder, de elegirme tarde, pero me elegí, y eso basta. El salón guardó silencio. Una de las mujeres mayores se limpió una lágrima con disimulo. Otra tomó una pluma y escribió algo en su libreta. Camila continuó leyendo. Lidia me enseñó que no hay que esperar a ser experta para decir algo,
que contar lo que vivimos es una forma de dejar pistas a quien viene detrás. Cerró el cuaderno. Hoy quiero que escriban su primera página, no la mejor, no la más importante, solo la primera. Una señora levantó la mano. Y si no sé cómo empezar, Camila sonrió. Empiece con su nombre, el resto llegará. Esa noche Camila volvió a casa. En su cuarto la piedra pintada seguía sobre la repisa. Gracias por encender la luz. La tocó con los dedos. Afuera el viento movía las hojas de un naranjo viejo. Y dentro de ella una voz suave, la de Lidia, aún susurraba: esta vez no calles.